En el verano de 1985, la ciudad de Los Ángeles cayó presa de una histeria colectiva. Las calles estaban dominadas por el miedo y por la sombra de uno de los asesinos más aterradores de la historia moderna. Lo llamaban The Night Stalker, el acosador nocturno. Su forma de actuar desconcertó a la policía. Usaba distintos métodos, distintas armas y parecía no tener ningún patrón claro. Atacaba al azar, siempre de noche. Una serie de crímenes que sumieron a toda una ciudad en el pánico y que dieron inicio a una de las cacerías humanas más intensas de los Estados Unidos. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar del caso del asesino en serie Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, y cómo cometió cada uno de sus crímenes de manera frenética, sumiendo a toda una ciudad y a todo un estado en un pánico atroz. Su captura y posteriores juicios demostraron su falta de empatía y cómo era un sujeto totalmente narcisista. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo y ahora sí, vamos con el caso. El 28 de junio de 1984, una escena brutal sacudió el vecindario de Glasson Park. Jenny Winkun, una anciana de 79 años, fue encontrada asesinada en su propio departamento. Había sido apuñalada repetidas veces en la cabeza, el cuello y el pecho mientras dormía. La herida en su garganta era tan profunda que casi fue decapitada. La policía halló una huella dactilar en una malla retirada de una ventana, por donde el asesino había ingresado. Sin saberlo, esa marca sería el primer rastro de una pesadilla que pronto envolvería a toda California. Durante meses, el asesino desapareció, hasta que una noche volvió a atacar. El 17 de marzo de 1985, en Rosemead, María Hernández, de 22 años, regresaba a su casa tras una jornada de trabajo. Cuando estacionó en el garage, un hombre se deslizó bajo el portón antes de que éste se cerrara. Le apuntó con una pistola calibre 22 y disparó. Por pura suerte, la bala rebotó en las llaves que María sostenía en sus manos, protegiendo su cara. Cayó al suelo fingiendo estar muerta y el atacante se marchó creyendo haber terminado. Pero dentro de la casa, su compañera de cuarto, Daily Yoshi Okazaki, de 34 años, había escuchado el disparo. Se escondió detrás del mostrador de la cocina, conteniendo la respiración. El asesino esperó pacientemente. Cuando la mujer asomó la cabeza, él ya la estaba apuntando. Disparó a quemarropa y Daily murió en el acto. Apenas una hora después, en Monterrey Park, otra joven, Verónica Yu, de 30 años, fue interceptada mientras conducía. El atacante la obligó a bajar del coche y le disparó 2 veces. Murió camino al hospital. 3 ataques en una sola noche. Los medios lo habían bautizado como el intruso del valle y el asesino sin cita, pero su verdadero apodo aún estaba por nacer. 10 días después, el 27 de marzo, la violencia volvió a golpear. Vincent Zahara, un inmigrante italiano de 64 años y dueño de una pizzería, dormía en el sillón de su casa en Whittier cuando recibió un disparo en la cabeza. Su esposa Maxine, de 44 años, despertó por el estruendo. El atacante la golpeó, la ató y comenzó a saquear la habitación buscando objetos de valor. En un descuido, Maxine logró liberarse y tomar una escopeta que su esposo guardaba bajo la cama, pero el arma estaba descargada. Cuando el asesino la vio gatillar en vano, su furia se desató. Le disparó 3 veces y fue hasta la cocina por un cuchillo. Volvió para mutilarla. Grabó una cruz invertida en su pecho, le arrancó los ojos y los guardó en un joyero. Intentó abusar del cuerpo, pero no pudo. El joyero con los ojos se convertiría en uno de sus trofeos personales. La policía halló en la escena huellas de unas zapatillas Avia y casquillos que coincidían con los ataques anteriores. Ya no había dudas. Un asesino serial estaba suelto. El 14 de mayo de 1985, el asesino volvió a atacar, esta vez en Monterrey Park. Bill Doy, de 66 años, fue sorprendido en su dormitorio y recibió un disparo en el rostro mientras intentaba alcanzar su arma. El atacante lo golpeó brutalmente y luego fue tras su esposa, Lillian, de 56 años, a quien esposó y violó antes de revisar la casa en busca de objetos de valor. Bill moriría horas más tarde en el hospital.
2 semanas después, el 29 de mayo, irrumpió en Monrovia, en la casa de 2 hermanas ancianas, Mabel Bell, de 83 años, y Florence Lang, de 81, con un martillo encontrado en la cocina, golpeó a Lang en su habitación y luego hizo lo mismo con Bell. Usó un cable eléctrico para electrocutarla. Tras violar a Lang, dibujó un lápiz labial en el pentagrama, símbolo satánico, en su muslo y en las paredes de ambas habitaciones. Las mujeres fueron halladas 2 días después, aún con vida, pero en coma. Bell murió en julio y Lang un mes más tarde. Al día siguiente volvió a atacar. En Burbank, irrumpió en la casa de Carol Kyle, de 42 años, a punta de pistola esposó a Carol y a su hijo de 11 años. Tras saquear la casa, liberó a la mujer para que le mostrara dónde estaban los objetos de valor y luego la violó repetidas veces. Le ordenó no mirarlo. "Si lo haces, te saco los ojos", le advirtió. Antes de escapar, volvió a esposarla junto a su hijo. El 2 de julio, eligió una nueva víctima al azar en Arcadia. Mary Louise Cannon, de 75 años, dormía cuando el asesino irrumpió en su casa. La golpeó con una lámpara y luego la apuñaló con un cuchillo de cocina de 25 centímetros. Siguió apuñalando su cuerpo incluso después de que ya había muerto. 3 noches después, en Sierra Madre, atacó a Whitney Burnett, una joven de 16 años. La golpeó con una palanca de hierro mientras dormía y trató de estrangularla con un cable telefónico, pero al ver chispas eléctricas, creyó que una fuerza divina había intervenido. Huyó despavorido, convencido que Jesucristo la había salvado. Whitney sobrevivió. Necesitó 478 puntos de sutura en la cabeza. El 7 de julio, la víctima fue Joyce Lucille Nelson, de 60 años, en Monterey Park. El asesino la golpeó hasta matarla, dejando la marca de su zapatilla estampada en su rostro. Esa misma noche, volvió a atacar en la casa de Sophie Dickman, de 63 años. La golpeó, intentó violarla y le robó sus joyas. Cuando ella le rogó que se detuviera, él le ordenó jurar por Satanás, que no ocultaba nada más. El 20 de julio, compró un machete y condujo un auto robado hasta Glendale. Irrumpió en la casa de Lela Nadine, de 66 años, y su esposo Maxon, de 68. Los apuñaló con el machete mientras dormían y luego los remató con disparos en la cabeza. Mutiló sus cuerpos y robó los objetos de valor antes de huir. Más tarde esa misma noche, en Sun Valley, entró en la casa de la familia Novahan. Les disparó en la cabeza a Chai Narong, de 32 años, matándolo al instante. Luego violó y golpeó a su esposa Somkid, también de 32. Ató al hijo de 8 años y arrastró a la mujer por la casa exigiendo dinero. Le ordenó jurar por Satanás que no mentía. El 6 de agosto irrumpió en Northridge, en la casa de Chris y Virginia Peterson. Les disparó en la cara de Virginia y en el cuello a Chris. A pesar de las heridas, Chris se defendió y logró que el atacante huyera. Ambos sobrevivieron. 2 noches después, atacó en Diamond Bar. Elias Aboat, de 31 años, dormía cuando recibió un disparo en la cabeza. Su esposa Sakina, de 27, fue golpeada, violada y obligada a revelar la ubicación de las joyas familiares. Durante el ataque, el asesino la hizo jurar por Satanás, que no gritaría. Cuando el hijo de 3 años entró al dormitorio, lo ató y continuó con la violación. Al marcharse, Sakina logró desatarse y buscar ayuda. Consciente de la atención mediática, el asesino decidió alejarse de Los Ángeles. El 18 de agosto atacó en San Francisco. Peter Pan, de 66 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras dormía. Su esposa Bárbara, de 62, fue golpeada, violada y luego baleada. En la pared del dormitorio, el atacante dibujó un pentagrama y escribió con lápiz labial Jack the Knife. Dejó además una huella de zapato Avia, la misma que ya había aparecido en varias escenas. La investigación entró en una etapa clave cuando los detectives principales, Frank Salerno y Gail Carrillo, lograron una pista inesperada: las huellas de una de las zapatillas encontradas en varias escenas del crimen. Al contactar al fabricante, descubrieron algo sorprendente. Esa suela pertenecía a un modelo muy particular. En todo Estados Unidos solo existían 6 pares de este tipo, talla 11 y medio. 5 habían sido enviados a tiendas en Arizona y el único par en California, directamente a Los Ángeles. La conclusión era escalofriante. Esas huellas pertenecían
pertenecían al asesino que estaban buscando. Poco después, las pruebas balísticas confirmaron que el arma utilizada en los asesinatos de Los Ángeles coincidía con la escena del crimen de la familia Pan. Pero justo cuando el caso parecía tomar rumbo, ocurrió algo inesperado. En una conferencia de prensa televisada, la entonces alcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, reveló públicamente detalles críticos del caso, incluyendo el calibre del arma y las características del calzado. Aquella filtración enfureció a los detectives. Sabían que el asesino estaba siguiendo cada noticia y ahora tenía la oportunidad perfecta para destruir evidencia clave. Esa misma noche, al ver la conferencia en televisión, el asesino arrojó sus zapatillas por el costado del puente Golden Gate, eliminando toda pista. Permaneció algunos días más en la zona antes de regresar sigilosamente a Los Ángeles, listo para volver a matar. El 24 de agosto viajó a más de 120 kilómetros al sur, hasta Mission Viejo. Esa noche intentó ingresar en la casa de la familia Romero. El hijo, James, de 13 años, escuchó ruidos extraños en el garage y logró ver al sospechoso antes de que huyera. El chico tomó nota del modelo del auto y una parte de la matrícula. Esta información sería clave. Esa misma madrugada, el asesino irrumpió en la casa de Bill Carnes, de 30 años, y su prometida, Inés Erickson, de 29. Les apuntó mientras dormían, le disparó 3 veces en la cabeza a Carnes y luego golpeó y violó a Inés. Durante el ataque, le ordenó jurar que amaba a Satanás. Antes de irse, le dijo: «Diles que el acosador nocturno estuvo aquí». Inés sobrevivió y logró dar una descripción precisa del atacante. Su testimonio, junto con la placa del auto registrada por el joven Romero, serían las piezas finales que permitirían cerrar el círculo. El 28 de agosto, el vehículo robado por el asesino, un Toyota, fue hallado abandonado en Carlstown, Los Ángeles. Pese a que el hombre había intentado limpiar cuidadosamente cada superficie del auto, los peritos encontraron una sola huella dactilar en el espejo retrovisor. Esa única huella resultó ser clave. Gracias a un nuevo sistema de identificación recientemente instalado, los investigadores pudieron confirmar lo imposible. La huella pertenecía a Richard Ramírez, un vagabundo de 25 años, originario de Texas, con antecedentes por robos, drogas y delitos menores. Al día siguiente, el 29 de agosto de 1985, las autoridades decidieron hacerlo público. En una conferencia de prensa, mostraron su fotografía policial de 1984, tomada tras un arresto por robo de auto. El 30 de agosto, Ramírez tomó un autobús hacia Tucson, Arizona, con la intención de visitar a su hermano. No sabía que su rostro estaba en todos los noticieros y periódicos de California. Al no encontrarlo, decidió regresar a Los Ángeles a la mañana siguiente. Al llegar, notó una gran cantidad de policías que vigilaban la terminal, por lo que escapó por la salida de buses. Entró en una tienda en el este de Los Ángeles y fue entonces cuando todo cambió. Un grupo de ancianas lo miró aterradas. Una de ellas susurró: «El matador». El hombre miró hacia el diario de La Opinión, donde su rostro aparecía en la portada junto al titular de Night Stalker. Preso del pánico, salió corriendo. Cruzó la autopista de Santa Ana. Intentó robar un auto, pero fue enfrentado por los vecinos, que lo sacaron del auto. Desesperado, corrió hacia el otro lado de la calle e intentó arrebatarle las llaves a una mujer, pero su esposo reaccionó a tiempo y lo golpeó en la cabeza con un poste de metal. La persecución se volvió una cacería vecinal. Más de 10 residentes se unieron para atraparlo. Lo derribaron unas calles después y lo golpearon hasta reducirlo. A las 8 de la mañana, la policía recibió un llamado por un disturbio. Cuando llegaron, lo encontraron tendido en el suelo, ensangrentado y exhausto. Había terminado la pesadilla. Richard Ramírez nació en El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960. Era el menor de 5 hermanos, hijo de 2 inmigrantes mexicanos que habían cruzado la frontera buscando un futuro mejor. Pero dentro de su casa no había sueños, solo miedo. Su padre, un obrero ferroviario alcohólico, descargaba su furia en golpes. Desde chico buscó escapar. A los 10 años ya fumaba marihuana y bebía alcohol. Los médicos dirían más tarde que los múltiples golpes que sufrió en la cabeza le dejaron secuelas neurológicas
neurológicas graves: epilepsia, agresividad e hipersexualidad. A los 12 se refugió en su primo mayor, un veterano de Vietnam, pero aquel refugio se convirtió en una escuela del horror. El hombre solía mostrarle fotos de mujeres vietnamitas violadas, torturadas y asesinadas. Le enseñó técnicas militares, cómo moverse en silencio, cómo matar sin ser visto, y el chico no sintió miedo, sino fascinación. Por esos años comenzó a dormir en un cementerio para huir de su padre. Algunos vecinos aseguraron que incluso fue atado a un crucifijo como castigo. Pronto se introdujo las drogas duras, el ocultismo y el satanismo. Sus fantasías sexuales se mezclaron con violencia extrema. De noche cazaba animales en el desierto con un rifle 22, los destripaba y alimentaba con sus restos a su perro. Consiguió un trabajo en un hotel, pero lo usó para robar a los huéspedes mientras dormían. En una ocasión, intentó abusar de una mujer y fue descubierto por su esposo. Aunque nunca fue condenado, la pareja decidió no volver a Texas para testificar. A los 15 años, presenció como su propio primo asesinaba de un disparo en el rostro a su esposa durante una discusión. Él estaba allí. Dijo después que no sintió miedo ni asco, solo curiosidad. Poco tiempo después, dejó la escuela para siempre. Comenzó a vivir con su hermana y su cuñado, un mirón que lo llevaba a sus recorridas nocturnas para espiar mujeres. A veces incluso se les unía el primo asesino, ya liberado del hospital psiquiátrico. El patrón se repetía. En 1982 se mudó a California, empezó a consumir cocaína y a robar casas para mantener su adicción. Vivía sin rumbo, moviéndose entre San Francisco y Los Ángeles. Nadie podía imaginarlo entonces, pero el hombre que más tarde sembraría el terror ya estaba formándose. El juicio de Richard Ramírez comenzó el 22 de julio de 1988. Desde el primer día dejó claro que no se arrepentía de nada. Entró esposado, levantó la mano mostrando un pentagrama dibujado en la palma y gritó frente al tribunal: ¡Salve Satanás! El 7 de noviembre de 1989 fue sentenciado a morir en la cámara de gas de California. Cuando escuchó la condena, sonrió, miró a las cámaras y dijo: no es gran cosa, la muerte siempre es parte del proceso. Nos vemos en Disneylandia. En prisión, Ramírez se convirtió en una figura casi mítica. Recibía cartas, regalos y declaraciones de amor. Entre ellas, una mujer llamada Doreen Lloyd, periodista, que le escribió más de 70 cartas. En 1996 se casaron dentro de la prisión de San Quentin. Ella llegó a decir que se quitaría la vida si él era ejecutado. Cuando Ramírez murió muchos años después, Doreen desapareció. Ramírez pasó casi 24 años en el corredor de la muerte. El 7 de junio del 2013, a los 53 años, murió en el Hospital General de Marin, víctima de un linfoma, hepatitis C y secuelas de su adicción. Su cuerpo no fue reclamado, entonces fue incinerado. Años después de su arresto y condena, el nombre del acosador nocturno volvería a surgir, esta vez desde el pasado. El 10 de abril de 1984, una niña de apenas 9 años llamada Mei Long desapareció en el distrito Tenderloin de San Francisco. Estaba con su hermano buscando un billete de $1 perdido, cuando un hombre se le acercó y la convenció de seguirlo al sótano del edificio. Allí la golpeó, la estranguló y la violó antes de apuñalarla con una navaja, dejando su cuerpo colgado de una tubería suspendido por la blusa. Durante más de 2 décadas, el crimen permaneció sin resolver. Nadie sabía quién había sido capaz de algo tan atroz, hasta que en 2009, una muestra de ADN recogida de la escena del crimen coincidió con la del asesino ya condenado. La ciencia había hablado. Mei Long fue su primera víctima conocida. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En 2016, las autoridades revelaron que había un segundo ADN masculino en la escena, un posible cómplice. Se cree que era menor de edad en aquel momento, y aunque fue identificado, jamás se presentaron cargos por falta de pruebas. Ese hallazgo cerró el círculo. Su primer crimen documentado, el que marcó el comienzo del horror, había quedado oculto durante 25 años, como si incluso después de su muerte, las sombras que dejó atrás aún siguieran revelando sus secretos.
Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Si querés, tenés más videos para hacer serie. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.